Muy buenos días. Hoy comenzamos con la actividad 7.2, análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva para el tema ley de escenas. Grupo 2, Jorge Paredes y Edwin Gutiérrez, quien les habla, nuestra tutora Nora Benítez Majarres. En el contenido proponemos una introducción, las debilidades, las fortalezas del desarrollo de los objetivos y de la contribución a la expectativa de nivel superior. En la introducción, pues hemos tenido en cuenta los objetivos de aprendizaje y las tareas, las expectativas de aprendizaje a nivel superior, tanto las capacidades como los procesos, y el examen final y los diarios del profesor y del estudiante. En el caso de las debilidades y fortalezas de los objetivos, recordamos el objetivo uno inicialmente, proponer argumentos basados en las medidas obtenidas de resolver triángulos, donde tenemos la tarea DRON, basada en un mapa satelital de la ciudad de Santa Marta, y la tarea pieza, donde el estudiante va a hallar algunos ángulos para simular el modelo de una pieza que debe obtener. En este sentido, los resultados del objetivo uno de la contribución de las tareas y los logros de las tareas, tenemos que 89 para la corrección y 76 para el examen final. Tenemos algunos hallazgos que queremos compartir. En el primer caso, en la tarea DRON, vemos que el 35% de los estudiantes incurren en el error E12, que tiene que ver con cuando los estudiantes utilizan la suma de ángulos interiores y obtienen un valor negativo para el tercer ángulo. En el caso de las dos tareas, tanto dron como pieza, tenemos que en el criterio de logro 1.13 los estudiantes incurren en el error de 32 cuando presentan sus argumentos y no tienen en cuenta todos los resultados que obtienen en los procedimientos. Estos dos criterios de logro con ponderación del 20% en los caminos de aprendizaje de este objetivo. Tenemos que se observó en algunos estudiantes que seguían incurriendo en estos errores en el examen final, lo cual estaba ya en los indicadores de la rúbrica, digamos, caracterizado, y el diario del profesor, puesto que también notó algunas de estas situaciones en la implementación de las tareas. Aquí vemos un ejemplo de lo que ocurriría, por ejemplo, con algún estudiante en el examen final, y en sentido, pues, positivo, tenemos que al comienzo del camino de aprendizaje de ambas tareas, los estudiantes se destacan por identificar los datos que proporcionan estas tareas de aprendizaje del objetivo 1. En la tarea pieza hay un aspecto positivo cuando los estudiantes están haciendo las operaciones para hallar ángulos. Con base en esto, listamos algunas debilidades y fortalezas. En primer lugar, la tarea diagnóstica, digamos que no presenta situaciones donde el estudiante, eh, o sea, o no profundiza en esas situaciones donde el estudiante deba despejar incógnitas en ecuaciones aditivas, así como ocurre en la propiedad de ángulos interiores en los triángulos. Entonces hay que revisar eso. En la ayuda del error E12, encontramos que había una pregunta abierta y que pues, puede generar ambigüedad y duda en los estudiantes. La formulación de las preguntas, cuando ya se desarrolla el enunciado de la tarea, se formula la pregunta, quizá no está concreta para que los estudiantes respondan, digamos, en síntesis lo que se espera que ellos respondan. Y en el caso de las ayudas del error de 32, digamos que hay que hacerlos específicos para los requerimientos de cada tarea y que esos argumentos puedan entonces mejorar. En las fortalezas, vemos que las formulaciones de ambas tareas del objetivo uno cuentan o proporcionan una información que entre figuras y datos, digamos, se complementan bien y los estudiantes pueden hacer esa lectura inicial. Y en el caso de la tarea pieza, pues promueve el uso de algunos sistemas de representaciones como el simbólico, el pictórico y el manipulado. De manera análoga, entonces, para el objetivo 2, emplear estrategias para la solución de situaciones. Vemos que en la tarea tienda escolar, donde los estudiantes iban a calcular unas distancias que recorrían en la cancha de la escuela, y la tarea rampa, donde había que analizar los ángulos de inclinación de un modelo nuevo de rampa. En este caso, el objetivo 2 o las tareas del objetivo 2 nos dan estos resultados y nosotros proponemos algunos análisis. Primero, en la tarea tienda escolar vemos que en el criterio de logro 2.2, que tiene el 20% de la ponderación, los estudiantes tienen algunas dificultades para representar pictóricamente la situación de la tienda escolar y de lo que sucede en el escenario de la tarea. Vemos que en el diario del profesor se registran algunas dudas de los estudiantes. También vemos que en la tarea diagnóstica, digamos, no hay una exploración sobre estas habilidades que los estudiantes deberían tener. Y en el examen final, en el agrupamiento de la tarea, en la implementación
de la sesión de clase fue grupal durante toda la sesión y el examen final fue individual, así que tampoco se contempló esa situación. En este sentido, en la tarea rampa, vemos que cuando los estudiantes tienen que completar ángulos o tienen que hallar valores de ángulos que completan el par lineal, también incurren en este error E5, de tal manera que vemos que se relaciona en la rúbrica del examen, están en los indicadores del desempeño bajo, y algunos estudiantes incurrieron en esto, como en el ejemplo que les estoy mostrando, donde se ve que no se cumple con la propiedad de ángulos suplementarios en el sentido de completar los valores de los ángulos adecuadamente. Para esto, entonces, las debilidades que hemos listado, el agrupamiento de interacción de la tarea 2.1 no contempla los espacios de desarrollo individual. En el caso de la tarea tienda escolar, digamos que incluye preguntas o afirmaciones, no incluye preguntas o afirmaciones que orienten al estudiante en la representación pictórica, digamos de forma más concreta. El bosquejo de la rampa, debemos revisarlo en la formulación de la tarea porque puede que esa figura esté generando algunas confusiones. Y en la tarea diagnóstica, digamos que no se explora sobre esos argumentos o esas situaciones donde debes representar pictóricamente. En el sentido de las debilidades y fortalezas para las expectativas de nivel superior, vemos que razonamiento y argumentación y uso del lenguaje hay una menor contribución para las tareas del objetivo 1. Ya hemos comentado sobre los criterios del logro 1.3, son ángulos interiores, 1.13, los argumentos o la justificación de la respuesta, y el 1.5 en este caso, donde encontramos que estudiantes incurren en el error de 24 cuando modifican el orden de los términos en la proporción. En este caso aumentó para las tareas del objetivo 2. Observamos que hay algunas situaciones particulares llamativas, por ejemplo, algunos estudiantes cuando vieron la tarea rampa y vieron que había una norma técnica ahí, decidieron profundizar y buscar información adicional de la que estaba en la tarea y eso fue positivo porque asumieron una postura crítica. Otra situación fue que el profesor, a partir de los resultados del objetivo 1 de las tareas, en este sentido, hizo retroalimentación, digamos, y también pudo mejorar un poco esos indicadores. En el caso de las herramientas matemáticas, tuvimos una activación total cuando los estudiantes utilizan, por ejemplo, la función inversa de seno, tienen que hallar medidas de ángulos o de lados utilizando, por ejemplo, la calculadora completa. En el caso de los procesos, entonces vemos que los procesos de interpretar en la tarea DRON del objetivo 1, el criterio de logro 1.7, un grupo de estudiantes no dejó constancia, el sistema ACE lo toma como una activación y creemos que eso pudo ser una de las situaciones que afectó aquí más la valoración. En el sentido del criterio de logro 2.2, ya habíamos mencionado el error E9 sobre las representaciones pictóricas. Con esto entonces algunas debilidades. La formulación de la tarea pieza, digamos los cuestionamientos, las preguntas, digamos no son claros para el estudiante y esto puede que limite la manera en que ellos críticamente van a responder a los cuestionamientos. En el caso de la tarea tienda escolar, eh, podría ser que no esté estructurada en forma de momentos, de etapas y esto en la comunicación de los estudiantes se ve afectada para llegar a acuerdos en la estrategia de solución. En las fortalezas vemos que el conjunto de las tareas comprende o estructura operaciones que se requieren el cálculo de medidas o que el estudiante demuestre una comprensión de las herramientas que utiliza. Y la retroalimentación del profesor que vimos cómo aumentó la valoración para las contribuciones del segundo objetivo de las tareas. Estas son nuestras referencias y les agradezco su atención. Muchas gracias, Edwin. Perfecto. Tiempo perfecto. Vamos al grupo 3.